Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, una pequeña oración, luego voy a leer la primera lectura y el Santo Evangelio, y le vamos a pedir en nuestra oración al Señor que nos instruya, que nos abra la mente y el corazón para entender el mensaje de hoy día, que a través de esta lectura y el Evangelio, el Señor nos trae. Voy pues a comenzar, mis hermanos, y el Salmo es el número 18. Si gusta decir después de mí: los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias por un día más, Señor, que nos concedes. Gracias por la vida. Gracias porque aún estamos de pie. Porque aún, Señor, nos transmites tu amor. Porque hoy día, Señor, tú nos acompañas y nos guías, Señor, a través de esta vida. A través de lo que nosotros vamos pasando, Señor, tú estás allí para acompañarnos y guiarnos, para darnos tu amor y tu bondad. Dame tu gracia, Señor, especialmente en este momento, para transmitir el mensaje a mis hermanos, que diariamente, Señor, están allí para escuchar de tu mensaje. Ábrenos la mente y el corazón para entender todo lo que hoy día tú nos transmites a través de estas palabras. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias te doy también por cada uno de mis hermanos y de sus familias. Te pido, Señor, que los sigas cuidando, que les sigas dando lo necesario allí en sus hogares, para que diariamente también ellos, Señor, anuncien tu mensaje a otros hermanos que no conocen de ti, Señor, para que tu palabra se vaya extendiendo sobre todos los lugares del mundo entero. Espíritu Santo, te pido la gracia, te pido me infundas tu amor, especialmente que me dirijas en este momento, para que no vaya yo a hablar palabras no venidas de ti, sino solamente pensar en ti, bendito Espíritu, en el momento que yo transmita el mensaje, para que el mensaje de hoy día sea entendible para todos mis hermanos y hermanas que escuchan a través de esta radio, a través de estos mensajes que el Señor nos trae para cada uno de ellos y de este servidor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gracia que nos transmites cada día y de tu amor que siempre nos das para que nosotros seamos comprensibles con los demás y también transmitamos ese amor que tú nos transmites. Madre del cielo, te doy gracias por interceder, por seguir intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Sabemos que nunca nos abandonas, Mamita María, que siempre estás allí para interceder ante Jesús por todas nuestras necesidades, especialmente por todo aquello que nosotros no podemos solucionar. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, que la vamos a encontrar en Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 25. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura: el que es justo por la fe vivirá. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso
reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, hablándoles a los romanos, diciéndoles que él no se avergüenza del Evangelio, dice en el versículo 16, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. O sea, mis hermanos, la palabra de Dios fue extendida primeramente para los judíos. Recordemos a nuestro Señor Jesús cuando estuvo entre ellos. Él les enseñó la palabra a los judíos, pero luego también había muchos griegos a los que fue enseñada la palabra de Dios. Hermanos, el evangelio que manifestó nuestro Señor Jesús no solamente fue para ellos, fue para el mundo entero. Lo dice en el 17, veamos. El evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. El que es justo por la fe vivirá. En primer lugar, vemos que la palabra de Dios, el evangelio, fue manifestado primeramente a los judíos y a los griegos. Pero no solo por eso iba a ser solamente para ellos, sino para los demás. Todo aquel que por la fe creyera en el Señor se iba a salvar. Mucha gente que no era de esos pueblos, que no eran griegos y que no eran judíos, creían en el Señor, creían en su palabra. Y entonces por esa causa ellos se salvarían. Teniendo fe y creer en el Señor, eso les iba a dar un gran amor por Dios, el cual ellos manifestarían por Él después. Como nosotros hoy en la actualidad, mis hermanos, miramos en nuestro Señor Jesús que no hay otro Dios, no hay otro ser en el cual nosotros podamos buscar la salvación. Solamente Él. Y si nosotros creemos en nuestro Señor Jesús, no va a haber nada ni nadie que nos arranque de su amor. Como lo dice San Pablo, no avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de lo que enseñamos a los demás. Mucha gente se burlaba de San Pablo. Yo me imagino que cuando él les enseñaba, cuando él les explicaba sobre uno que había sido crucificado y que había sido resucitado, se burlaban de él. Y entonces, mis hermanos, a San Pablo no lo querían en muchos lugares. Sin embargo, él no se avergonzaba de seguir anunciando, de seguir enseñándoles lo que nuestro Señor Jesús había sido para él y para muchos otros. El que se burla, mis hermanos, todo aquel que no cree en los mensajes, en la palabra del Señor, en lo que Él nos trajo como enseñanza, si nosotros nos burláramos de eso, les aseguro que nosotros quedaríamos burlados, como muchos quedaron burlados en aquel tiempo. Entonces, no nos cansemos ni tengamos pena el enseñar el Evangelio, el enseñar la buena nueva de nuestro Señor Jesús a los demás pueblos. Del versículo 18 en adelante dice: desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Fíjense, es una gran realidad. ¿Cuántas personas, cuánta gente que se dice no creer en Dios o que se dice creer en Dios, pero enseñan a su manera, enseñan de diferente forma? Y Dios ve todo esto y desde allá, mis hermanos, por creer en muchos de ellos y por creer por lo que aquellas personas nos están enseñando y creemos que sí es la verdad, como ellos nos están enseñando la palabra, entonces seguimos los pasos de esas personas y nos estamos hundiendo también. Es una gran amenaza la que Dios nos envía desde el cielo si nosotros no estudiamos y no abrimos nuestra mente a la palabra del Señor de la manera que debe de ser enseñada, que debe de ser aprendida. Hermanos, tengamos mucho respeto hacia Dios y si queremos aprender, aprendamos bien de la palabra de Dios. No solamente escuchemos de algunos grupos que vienen a enseñarnos la palabra de manera totalmente diferente a la que la Iglesia Católica nos la enseña. Muchas personas dicen ser pastores
que nos enseñan la palabra como ellos piensan que así es. No porque ellos son estudiados, mis hermanos, o porque creen que así deben de seguirse las reglas de la palabra de Dios. No, ni siquiera saben, a veces muchos de ellos, el por qué andan por las calles enseñando de otra manera. Tenemos que fijarnos en qué es lo que hemos aprendido y cómo debemos seguir las reglas de Dios para no quedar defraudados por Él, ¿verdad? Porque Dios no nos defrauda, nosotros lo estamos defraudando continuamente con nuestros hechos. Pero busquemos a Dios en la oración, mis hermanos, para que Él nos enseñe de la manera correcta y así no quedar defraudados por nada ni por nadie. Dice, todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver, ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. ¿Qué es lo que el Señor creó? Hizo todas las cosas, todo lo que existe. Volteemos a nuestro alrededor y miremos los árboles, las plantas, los pastizales tan verdes, el cielo, las nubes, la lluvia, el sol, la luna, las estrellas. Toda esa creación es hermosa. Ante eso debemos maravillarnos y que gracias a Dios lo tenemos. Gracias a Él hay luz del sol, hay luz de la luna, hay luz de todo, hermanos. Y podemos ver todo lo bello que el Señor creó, gracias a que a Él le pareció bueno. Él se ha manifestado, Él se ha hecho visible a través de todo ello. Nos lo dice San Pablo aquí, en este versículo 19. Hermanos, ¿a quién de todos los que están escuchando en este momento no se le hace bella la creación de Dios? A todos se nos hace bello lo que vemos a nuestro alrededor. Cuando vamos a una montaña, podemos apreciar los bellos árboles, aquellos pinos tan altos. Podemos apreciar los bellos ríos, los lagos. Es creación de Dios. Nadie más los creó más que Dios. Y lo que el hombre ha llegado a crear por sus propias manos nunca se va a parecer a lo creado por Dios. Vemos cómo el hombre ha creado lagos pensando que lo que ellos crearon es bello, pero no es natural. Y lo que Dios crea, lo que Dios hace, es bello. Y veamos y verán. Veamos en muchos lagos creados por el hombre no se parecen, están sucios, huelen. Y lo que Dios creó es hermoso, no se puede comparar. Claro que nosotros con nuestros hechos hemos estado tirando basura, hemos estado tirando toda clase de desechos en los ríos, en los mares, y entonces es nuestra propia culpa de que todo eso se haya estado contaminando, ¿verdad? Pero miremos en Dios toda su creación y es hermosa. Que nosotros la estemos destruyendo es culpa nuestra. Más adelante del versículo 21 en adelante dice, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores. ¿Cuánta gente no ha llegado a conocer a Dios? ¿Cuánta gente? Yo puedo ver en la actualidad, mis hermanos, hay mucha gente que, por ejemplo, ¿verdad? Hay predicadores que predican muy hermoso. Hablan de la palabra de Dios muy bello, pero sus hechos son otros. Y en eso no le están rindiendo honores a Dios. En eso están fallándole a nuestro Señor. Hay sacerdotes también que se la pasan viajando, se la pasan vacacionando, como si a eso ellos han sido enviados. En realidad, para lo que ellos fueron enviados es para enseñarles a las demás personas los hechos. Si el sacerdote no tiene buenas acciones, no ha hecho bien por el pueblo, pues la gente no va a creerle. A la gente le ha estado fallando mucho. Entonces, tenemos que hacer las cosas, mis hermanos, como Dios nos las manda, y tenemos que vivir nuestra vida como debe ser, rindiéndole honores a Dios como Él nos lo manda. Conocemos de Dios, conocemos cómo Él es, conocemos los hechos que ha tenido hacia nosotros, los favores que nos ha hecho. Somos conscientes de todo ello, hermanos, de que no nos ha fallado ni una vez. Tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos un empleo,
Tenemos que darle honores a nuestro Señor, darle gracias por eso. Las personas de aquel tiempo, en vez de hacer eso, de rendirle honores a Dios, al Dios Todopoderoso, al que les había dado todo lo que ellos tenían, no le rindieron honores, más bien se fueron hacia otros dioses. Veamos en los siguientes versículos, para que se den cuenta que yo no les estoy inventando. Dice del versículo 22 en adelante: creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Fíjense nada más, dejaron al Dios que lo hizo todo, al Creador de todo, al Dios de la gloria, por dioses que ellos mismos se construyeron. Imágenes de hombres, dice. En primer lugar, de hombres, de aves, de animales y reptiles. ¿Ustedes creen que esas imágenes los iban a salvar a ellos? ¿Que esas imágenes los iban a sacar adelante? Dios, que los había sacado ya de Egipto una vez con mano poderosa, ellos vieron sus prodigios, cómo Dios los sacó con mano poderosa. Y aún así ellos, hermanos, lo dejan por reptiles, lo dejan por aves, por hombres, por cosas hechas por sus propias manos. Hermanos, esos eran los dioses de los cuales hablaba Dios, que no se fueran ellos a inclinar. Les dijo, no se vayan a inclinar ante los dioses de aquellas naciones paganas que ellos adoran. Ellos adoran a reptiles, aves, a hombres hechos por sus manos, a imágenes asquerosas. Dios les decía, no vayan a hacer eso, porque el día que lo hagan, yo los voy a abandonar. Y aquí San Pablo se los vuelve a decir a las personas de aquellas naciones. Los romanos también creían en esas cosas. Entonces, San Pablo se los dice para que no vayan a volver a esos pasos, no vayan a volver a adorar esas imágenes, porque si ellos lo vuelven a hacer, porque si ellos vuelven a adorar aquello que Dios les dijo una vez que no fueran a hacerlo, si lo vuelven a hacer, este Dios los va a abandonar. Nuestro Dios, en el que nosotros creemos, mis hermanos, si nosotros también lo abandonamos por cosas que no sirven para nada, también el Señor nos va a abandonar. Pensemos en esto claramente y amemos solamente a Dios. Amemos a Jesús nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros. Nosotros tenemos vida gracias a Él, y San Pablo nos lo enseña de esa manera para que vivamos creyendo en Él, tengamos fe, tengamos confianza, así como ellos la tuvieron. San Pablo y los demás apóstoles enseñaron de la manera, mis hermanos, como Jesús enseñó, porque Jesús les transmitía el mensaje a través de su Espíritu. Entonces, no debemos nosotros entregarnos a esas cosas que nos corrompen, que nos alejan del Todopoderoso, del que nos va a sacar adelante, del que nos va a sacar con mano poderosa, del que nos va a arrancar de todos los males que nosotros tenemos. Es el único. No podemos confiar en nadie más que en Jesús, nuestro Señor, porque Él vino a darnos la salvación y a través de Él vamos a volver para allá. Si nosotros creemos así, si tenemos fe, confianza en el Señor, no vamos a quedar defraudados. Pero si seguimos con nuestros pecados, si seguimos fallándole a nuestro Señor, Él nos va a abandonar y nos va a doler muchísimo. Después, mis hermanos, vamos a volver como el perro con la cola entre los pies. No, hermanos, tengamos confianza en el Señor y sigámosle de todo corazón. Ya para terminar con estos versículos, dice del 25 en adelante: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Es bendecido por todos los siglos. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros a Dios por la mentira? Es mentira todo aquello, hermanos. Aquellos que creyeron en las imágenes, ellos mismos después se dieron cuenta que lo que habían hecho estaba mal hecho, y por eso Dios los abandonaba. Cuando ellos sentían el abandono, querían volver.
y volvían. El Señor les perdonaba sus pecados, les perdonaba sus intrigas, a pesar de que Él sabía que se iban a volver de nuevo a los dioses. Él les perdonaba. El mensaje de hoy para nosotros es que tengamos fe, confianza en el Señor, que no lo abandonemos para nada, sigamos buscándole de todo corazón. En Él vamos a encontrar todos los favores que necesitemos. No va a haber otro Dios, no va a haber ninguna otra imagen que a nosotros nos pueda arrancar de los problemas en los que nos encontramos. Nuestros hermanos los protestantes nos culpan a cada instante de que nosotros adoramos imágenes que Dios nuestro Señor no aprueba. Hermanos, nosotros no estamos adorando a nadie. Todos los santos que llegaron a la santidad por Dios, porque Dios mismo les otorgó ese nombre, mis hermanos, que se merecían muy bien por haber llevado a todos los lugares a donde ellos se presentaban el Evangelio. Enseñaron a las personas con sus hechos cómo una persona debe actuar, cómo una persona debe ser ante Dios. Eso era lo que los santos, en los que nosotros creemos, que nosotros tenemos imágenes para recordarlos, para venerar su foto, para venerar su santidad. Ellos llegaron a la santidad porque nunca hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. Siempre hablaron bien de Él, siempre fueron llevando el mensaje a lugares donde otras personas jamás se habían atrevido a llevarlo. Anduvieron entre lugares muy peligrosos, llevando la palabra de Dios, enseñando a los pueblos que estaban totalmente tapados, cerrados, no conocían nada de Dios. Hasta allí llegaban estos hombres que enseñaban la palabra de Dios. Y de ellos hay imágenes de cómo fueron. Y esa imagen nosotros no la adoramos, le veneramos por su gran amor que tuvieron hacia nuestro Señor. Y tampoco creemos en que ellos hacen milagros. El milagro se lleva a cabo por su intercesión. Tengamos bien en cuenta que estas imágenes que hoy nosotros veneramos no son como las imágenes que en aquellos tiempos las personas creían, en reptiles, en aves, en hombres, en cosas hechas por sus manos que no eran igual a las que nosotros hoy tenemos en nuestros hogares. Nunca se van a parecer. Hermanos, cuando nuestros hermanos los protestantes vienen y nos traen esta noticia de que tenemos y adoramos imágenes, están bien mal. En realidad, ellos siempre vienen atacándonos porque saben bien que no va a haber palabras con las cuales nuestros hermanos los católicos les puedan contestar, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero cuando ellos se encuentran con alguien que sí les va a responder para atrás, se alejan, se van, no tienen vergüenza, es lo que pasa. Se van sin decir palabra alguna, porque saben bien que aquella persona sí sabe contestarles como debe ser, con la palabra de Dios, ¿verdad? Si no tenemos conciencia, si no conocemos de la palabra del Señor, no vamos a poder contestarles para atrás. Necesitamos estudiar, mis hermanos, y si usted que no conoce muy bien de la palabra de Dios, intégrese a un grupo en la Iglesia Católica. Hay muchos grupos que nos enseñan cómo leer de la palabra de Dios y cómo creer en el Todopoderoso como debe ser, cómo adorarle, cómo venerarle, como solamente Él se merece. Mis hermanos, voy a compartirles ahora el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. El Señor le dijo: ¿Así son ustedes los fariseos? Ustedes limpian por fuera las copas y los platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y perversidades. Estúpidos, el que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Pero según ustedes, simplemente con dar limosnas, todo queda purificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estos fariseos siempre en contra de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo se fija en que el Señor no se lava las manos antes de ponerse a comer. Estas son exigencias impuestas por los fariseos, exigencias impuestas por los grupos de aquel tiempo que se habían quedado al cargo de enseñar al pueblo lo que Moisés les había traído a través de las tablas, a través de esos mandamientos. Hermanos, las reglas de los fariseos eran reglas, como lo dice aquí Jesús, estúpidas. Reglas que en realidad ellos no seguían. Ellos pensaban que con el purificar los platos y las copas por dentro y por fuera, que ya ante Dios quedaba todo listo. No tenía ningún pecado, no tenía nada por el que ellos preocuparse. Y Jesús se los dice claramente aquí: ustedes piensan que con hacer esas cosas ya queda todo libre ante Dios. Están bien tontos. Jesús, mis hermanos, a él nunca le pudieron hacer frente a las personas. Se extraña a este fariseo al ver a Jesús que no se lava las manos. Dice: el que hizo lo interior, ¿no hizo también lo exterior? Entonces, ¿por qué ustedes se extrañan al ver hacer lo que yo hago? Esta no es una exigencia de Dios, es una exigencia de ustedes. Exigencias que ustedes le han impuesto a las personas, que solamente porque ustedes lo hacen, quieren que los demás lo hagan. Y ya con estas exigencias que ustedes ponen, quieren dejar todo listo ante Dios. Ustedes ya se creen libres de todo pecado por el simple hecho de que enseñan a los demás estas leyes. Hermanos, Jesús viene y se los refriega en su cara. ¿Ustedes creen que Jesús no había podido haberse lavado las manos? Sin embargo, no lo hizo, para ver qué estos hombres le iban a decir o le iban a preguntar. Jesús ya lo sabía. Jesús era más inteligente que ellos y le sale adelante con esto para que ellos no se crean que por sus hechos están libres de todo pecado. No. Jesús les da a entender que ellos están llenos de maldad, que están llenos de rapiña. Les dice claramente aquí, dice: el Señor le dijo: ¿así son ustedes los fariseos? Ustedes limpian por fuera las copas y los platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y perversidad. Fíjense bien, el interior de ustedes está lleno de rapiña y perversidad. Jesús los conocía sus intenciones, conocía sus interiores, conocía cómo ellos eran hacia los demás, cómo ellos ponían órdenes para con los demás, pero ellos no movían ni un solo dedo. Hermanos, ¿cuántos también hoy en la actualidad no hay de esa manera? Hay muchas personas también que son igual. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros miremos eso, cuando miremos a personas que se tratan de pasar de listas en la misma iglesia, nosotros, hermanos, no digamos nada. Simplemente guardemos esto en nuestro interior, porque muchas veces lo que hacemos es que nos alejamos del templo, ya no volvemos a ir, porque aquel hermano, aquel sacerdote, aquella monjita se están comportando de esta manera y no están haciendo las cosas como Dios las manda. Nosotros que conocemos de la palabra de Dios, por esta causa no nos vamos a alejar. Jesús vino y les dijo a ellos, a los fariseos, que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo muy mal, y eran los grupos que estaban encargados de mandar a la iglesia, de limpiarla de toda la maldad. Sin embargo, más bien la estaban llenando de maldad. Esto sucede hoy en la actualidad también, mis hermanos, con las personas en la iglesia. Se creen estar en lo correcto y quieren que todas las personas, toda la demás gente, le siga sus pasos. Y cuando las personas le siguen los pasos a aquellos que están haciendo mal, pues están contentos. Están contentos porque le están siguiendo sus pasos y se hacen de ese mismo grupo. Pero los que conocen bien y los que saben bien que están haciendo el mal, que están cometiendo fechorías que a Dios no le agradan, hermanos, aquel hermano no se les agrega a ese grupo porque no está de acuerdo. Y cuando a aquel grupo no se le agrega a alguien, pues obviamente que lo van a hacer a un lado. Esto sucede como si fuera una mafia, y es que no debemos de ser mafia en una iglesia. Tenemos que amarnos en común.
Y cuando veamos esto que sucede en los templos, nosotros, mis hermanos, que conocemos de Dios y que sabemos y seguimos sus reglas, si podemos decirles algo sobre lo que están haciendo mal, digámoslo. Pero si sabemos que vamos a quedar mal ante todos, mejor callémonos y pidámosle a Dios que Él se encargue, que Él sea quien haga justicia en lo que está sucediendo dentro del mismo templo. Porque Dios nuestro Señor, Él sabe y conoce los bienes y las maldades de las personas. Y Él va a ser un justo juez con quien sea, ¿verdad? No porque sea un sacerdote, no porque sea el mismo obispo o porque sea el papa, Dios no va a hacer justicia con ellos. Claro que la va a hacer. Y más rigurosa que con cualquier otra persona que ni siquiera conoce de Dios, ¿verdad? Porque los que no conocen de Dios tienen perdón, porque nunca jamás han escuchado de Él. Pero los que conocen y saben y conocen las reglas, no pueden tener perdón. Lo siento mucho, mis hermanos, pero si conocemos y sabemos que tenemos un juez que nos va a juzgar y la justicia de Él es justa, pues tengamos cuidado con lo que hacemos y cómo nos comportamos. Seamos fieles al Señor, porque de Él vamos a recibir un duro golpe del cual no nos vamos a poder ya levantar. Aquí nuestro Señor les dice una palabra muy ofensiva, que si a nosotros nos la dicen también nos ofendemos. Dice: estúpidos, el que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Pero según ustedes, simplemente con dar limosnas, todo queda purificado. Con nuestras limosnas no vamos a comprar a Dios. Recuerden que Dios no se compra con nada. Recuerden que Dios no necesita de nosotros. Él es el hacedor de todo. Simplemente que el Señor quiere que nosotros no estemos de flojotes aquí en nuestros hogares, en esta tierra en la que nos encontramos, en la que fuimos puestos para llevar a cabo la voluntad de Él, no para estar de flojos. Pero Dios no necesita nada. Él lo tiene todo. Él lo es todo. Él puede hacer y deshacer de un momento a otro. Vemos cómo hay ciudades, cómo hay pueblos que han sido muy poderosos, que llegaron a ser los primeros en el mundo, pero que hoy en la actualidad no son nada. Dios hace y deshace, le da el poder a quien Él quiere y le quita el poder también al que Él piensa que debe ser quitado. Entonces, si Dios lo ve todo y está en todo, tengamos mucho cuidado de lo que hacemos. Fíjense la palabra, estúpidos. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos dice una palabra así, luego nos enchilamos, como si nos dieran una bofetada, como si nos dieran una patada? Así nos sentimos cuando se nos dice esa palabra. A ellos se las dice Jesús. Una palabra muy ofensiva. Una palabra, mis hermanos, que luego levanta la atención de quien sea. Pero bien merecida se la tenían. Y por eso no le contestan nada a Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, las palabras que Él decía, se las decía con justa razón. ¿Ustedes qué creen que nos dice hoy en la actualidad a nosotros? ¿No nos merecemos que Jesús nos diga esas palabras y muchas otras? Porque en realidad merecidas nos las tenemos. Somos tan injustos con Dios. Nos creemos tanto. También a veces nos creemos ser los número uno en todo, cuando en realidad no es así. La realidad es que para Dios no somos absolutamente nada cuando nos creemos altaneros. Cuando seguimos a Dios de todo corazón, como lo seguían los santos, aquellos que sí llevaron a cabo la labor a la que fueron enviados, ellos que sí llegaron a la santidad, ellos sí son amados por Dios. Los tiene allá junto a Él, ya desde ahorita. Ahora bien, ¿qué nos merecemos nosotros? ¿Nos creemos lo suficientemente santos o suficientemente estúpidos? ¿Qué somos ante Jesús? Pensemos en esto, mis hermanos, y hagamos conciencia para que Dios, que lo ve todo, sepa darnos nuestra razón según a lo que somos, según a cómo nos hemos comportado ante su presencia. Porque si hacemos conciencia de lo que somos, no nos hemos comportado como bellas palomitas, no nos hemos comportado como Dios lo manda.
Dios quiere que seamos fieles, quiere que le sigamos de todo corazón, sin voltear atrás, seguir solamente sus pasos y estar al 100% ante Él. No que hoy sí y mañana no. Todos los días, buscarle de todo corazón. Si estás trabajando, pedirle a Dios que sea Él quien te dirija en tu trabajo y que sea Él también quien te acompañe hasta que tú salgas de allí. Y ya saliendo, darle gracias a Dios, darle gracias por lo que hizo en tu persona, porque te permitió que terminaras tus labores y llegar a tu casa con bien. Darle gracias por todo eso, a Dios le agrada. Pero no andar maldiciendo mientras estamos en nuestros empleos, ni andar diciendo cosas que ofendan a los demás, como echando indirectas, ¿verdad? Porque a veces somos muy indirectos y a las personas les caemos mal. Busquemos, mis hermanos, caer bien a los demás, para que las personas vean en nosotros un modelo a seguir, y no que cuando nos ven, lo primero que dicen, allá viene aquel odioso, aquel que solamente se la pasa diciendo malas palabras, aquel que solamente anda renegando por todo lo que está haciendo en su trabajo. No, hermanos, busquemos caer bien a los demás, y que al igual que los santos, busquemos la santidad, para que los que miren en nosotros eso, también se animen a seguir a Jesucristo nuestro Señor, como lo seguimos nosotros. Que así sean las cosas, para que en un tiempo que ya no estemos aquí, vayamos ante su presencia y no tengamos que pasarla mal en un infierno. Hermanos, voy a ir a una alabanza y luego pues voy a hacer una pequeña oración para pedirle a nuestro Señor Jesús por todas sus bendiciones y para darle gracias también por lo que ha hecho ya en cada uno de nosotros. Ya regreso. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te he esperado, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al
desierto irá Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó. Del desierto irá Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Bien, hermanos, pues en este momento, después de escuchar esta bella alabanza, vamos a hacer una pequeña oración. Los invito a que también abran el corazón, abran su entendimiento al Señor, que en este momento Él escucha, en este momento Él abre sus sentidos para que nosotros le hablemos, para que nosotros le expongamos nuestras peticiones, todo aquello, mis hermanos, que nos aqueja, todas las enfermedades que nos traen a veces tan mal, y también pidámosle, mis hermanos, por nuestros familiares que tenemos enfermos, y pidamos a Dios por el mundo entero, especialmente porque haya paz en todos los continentes, que Dios nuestro Señor es el que cuida de todos, y Él es el único que nos puede dar la salvación. Pues vamos pues en este momento a comenzar, mis hermanos. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día, Señor. Gracias por darnos la sabiduría, por darnos el entendimiento, por hacernos conocer de ti, Señor. Que en ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. No hay nada, Señor, que nosotros te pidamos y que no nos des. Que siempre que lo necesitemos, con mucha insistencia, Señor, te lo exponemos en tus benditas manos y tú nos lo das. Siempre y cuando sea para nuestro bien, tú nos vas a ayudar, Señor. Te pido en este momento por la salud de mi cuñado, que se encuentra muy enfermo en California, Señor. Tú sabes, Señor, cuáles son sus necesidades en este momento. Tú sabes sus sufrimientos y tú conoces de él mejor que cada uno de nosotros. Ayúdale, Señor, a salir de su enfermedad. Ayuda también a su familia, Señor, para que le tengan paciencia, porque a veces lo que desafortunadamente sucede, mi Señor, que cuando tenemos un enfermo nos impacientamos. Te pedimos nos dé la paciencia para aguantar, para soportar, inclusive los regaños que ellos nos den, porque también nuestros enfermos se desesperan con su enfermedad. Te pido, mi Señor, también por mi madre, que está muy enfermita de cáncer allá en México. Dale, Señor, la sanación, si es que es para el bien de ella y bien de nosotros. Tú la puedes sacar adelante, Señor, si a ti así te parece, Señor. Nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti. Sabemos que no hay otro Dios al cual nosotros podemos exponerle nuestras peticiones, solamente tú, Señor. Por eso es que con todo nuestro amor te exponemos nuestras necesidades. Te pedimos por el mundo entero, por las necesidades del mundo entero, mi Señor, especialmente por los países más pobres, por los países que no tienen los recursos para salir adelante. Que tú estés allí con ellos, mi Señor, que tú les des las fuerzas y que les des la sabiduría, Señor, a sus gobernantes, para que sepan gobernar a su país. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu gran bondad y por la felicidad que nos das. Espíritu Santo, síguenos dando tu sabiduría. Síguenos dando el entendimiento para poder nosotros siempre continuar haciendo la voluntad de nuestro Dios
que solamente tú, que nos llenas de tu amor, de tu espíritu y de tu sabiduría, podemos continuar llevando ese mensaje de salvación a donde quiera que nosotros vayamos. Bendito Espíritu Santo, te pido que en este momento les abras la mente y el corazón a todos los que están escuchando, para que se den cuenta que a través de ti nosotros recibimos las ayudas también que vienen de Dios Padre, todo aquello que un ser necesita para poder también extender ese evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó encargado para que expandiéramos por todas las naciones. Dales pues ese espíritu de valentía, ese espíritu que cada uno de ellos necesite para poder animarse a llevar ese mensaje. Madre María, te doy gracias por interceder. Gracias, Mamita María, por darnos ese amor de madre, ese amor que solamente, como se lo diste a nuestro Señor Jesús cuando pequeño, y también cuando llegaste a estar junto a Él en el momento de su pasión y muerte, tú, Madre Santísima, sentiste todo ese dolor, y como sabes que también nosotros sufrimos aquí, te pedimos, Madre del Cielo, que intercedas ante Dios y ante Jesús por todas nuestras peticiones. Ustedes que vivieron lo que se vive aquí en la tierra, que conocieron lo que se sufre, les pedimos pues, Mamita María, nos ayuden con todo el amor que solamente ustedes pueden tener hacia sus hijos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento, que siempre abran el corazón y el entendimiento para entender la palabra de Dios, porque nosotros no somos muy buenos para explicar. Tal vez somos principiantes, somos personas que nos animamos a llevar el mensaje, pero yo siempre le pido a Dios que sea Él quien hable a través de mí, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de Él, transmitiéndoselas a cada uno de ustedes, y así puedan entender lo que yo les quiero dar a entender a ustedes. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.